Bien, seguimos con un panel, por eso tenemos esto acá armado, que se llama Una digitalización al servicio del ser humano. Iván de Pineda lo va a moderar. Y quienes van a estar charlando también son Félix Fernández Yo, que es director para América Latina, el Caribe y las relaciones de los países y territorios de ultramar en la Dirección General de Asociaciones Internacionales de la Comisión Europea. Andrea Renda, que es investigador senior y jefe de la unidad sobre grill del Centro Europeo de Estudios Políticos y Sociales de Bruselas. Y también va a estar Ceci Danesi, otra vez nos encontramos, que es divulgadora y speaker de inteligencia artificial, géneros y derechos. También escribió el libro El imperio de los algoritmos. Escuchemos atentamente este panel con todo este gran team. Bueno, muchas gracias. Gracias por la presentación, por la introducción. Bueno, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Es un verdadero placer darles la bienvenida. No hay nada que nos ponga más alegre que ver este centro de exposiciones lleno de gente que viene lógicamente a compartir las tratativas y las cosas que tienen que ver con este siglo XXI, que de repente nos ha tomado a todos por sorpresa, que viene muy rápido, este advenimiento del siglo XXI con todo lo que significa la tecnología, las redes sociales, cómo esa tecnología interactúa con nosotros, cómo nosotros interactuamos con la tecnología entre nosotros, cómo hemos cambiado hábitos, formas de ver las cosas, a la velocidad a la que va todo esto y lógicamente cómo impacta en las generaciones que hoy ya son nativas 100% de este advenimiento tecnológico del siglo XXI. Para mí es un verdadero placer estar con este panel. Los vamos a recibir con un aplauso. Les puedo dar un aplauso a Fernando, a Andrea y a Ceci, quienes con mucha generosidad están aquí con nosotros para compartir esto. Y voy a arrancar este panel con una pregunta que tiene que ver con algo muy específico. Para cada uno de ustedes, Félix, ¿qué significa el siglo XXI para vos? Pues primero significa mis hijos. Muy bien. Que son los que me enseñan. Sí. Y me lo dicen. Joder, papá, qué bien enseñado te tenemos. Y segundo significa responsabilidad. Porque con esta edad, universidad, tienen unos derechos que yo no tenía. Yo en la carrera, yo hablaba de política con los 3 taraos que tenía al lado mío y ya está. Y hoy en día hablan de política y dicen, vamos a decir algo en el Twitter ese que yo no tengo. Así lo ves vos, responsabilidad. Esa es la palabra. Si tienes tecnología, tienes responsabilidad. Andrea, caro Andrea, ¿qué significa para vos el siglo XXI? Bueno, el siglo XXI significa el presente, significa la aceleración de todos los eventos. Es una suerte que tenemos, ¿no? Porque imagínense la gente que ha crecido en el siglo XV, en el siglo XVI, ¿no? De cómo estaba el presente cuando nacieron y cuando murieron, no había cambiado mucho. En este caso, gente como Félix y yo, por ejemplo, hemos nacido en una era analógica y hemos visto una transformación que es una suerte para nosotros y la podemos analizar de manera crítica, quizás de manera diferente de muchos de los jóvenes, de los más jóvenes que están aquí escuchándonos. Entonces, el intercambio de esta visión, yo creo, es el verdadero secreto de la primera parte del siglo XXI. Pero sí, el siglo XXI es largo, entonces después hablamos de dónde va a aterrizar. Vamos con responsabilidad. Para Andrea, largo el siglo XXI. Porque recién lo empezamos y ya... Ceci, para vos, siglo XXI. Siglo XXI sinónimo de revolución. Revolución, revolución. Pero revolución en todos los sentidos, no solo tecnológica, que obviamente protagonista, ¿no? Sin dudas, sino revolución a nivel personas, jóvenes, derechos humanos, ¿no? Sí. Que es un valor tan importante y como un repensar. ¿Por qué? Porque los clásicos, por ejemplo, de los derechos humanos, las cosas que ya damos por sentadas que teníamos, la paz, sin ir más lejos, nuevamente nos damos cuenta que más que nunca la tenemos que cuidar y proteger, ¿no? Entonces, diría revolución, pero alertas, porque no todo está ya conquistado o ganado, digamos. Bueno,
a ver, estamos hablando de responsabilidad, largo, como dijo, lunguísimo en italiano sería el siglo XXI, y revolución. Félix, vos tenés una gran experiencia trabajando en la Unión Europea, sos director, lógicamente, para América Latina y para el Caribe, trabajás mucho. A ver, ¿qué significa la responsabilidad para la Unión Europea en este tipo de situaciones, con la tecnología y el advenimiento de estas nuevas plataformas? Mira, la tecnología no es ni buena ni mala. A ver. Lo que es bueno o malo Somos es el nosotros. uso que hacemos de ella. Y entonces, publicar fotos no es ni bueno ni malo. El problema es cuando alguien las puede tomar y las coloca para otra cosa que no pensábamos utilizar con ella. Mi mujer, que es la que sabe de digital en casa, les decía a mis hijos: si vosotros ponéis cosas, tenéis que pensar que pueden salir en El País a primera plana al día siguiente. Si no queréis que salga en El País a primera plana al día siguiente, no las pongáis. Para mí, el tema digital, la revolución tecnológica, es un avance, pero tiene que estar regulado, porque todo lo que nos llega hoy, por toda la tecnología, necesita cumplir con unos mínimos. Pero, a ver, pero con eso, porque hablamos de regulación, ¿no? Y sin embargo hoy hay una desregularización de la vida per se, porque estamos rompiendo tantos parámetros y tantas cosas. ¿Hasta qué punto podemos regular algo que es tan fluido, tan dinámico y que todos los días, Félix, cambia tanto? Todos los días no sabemos con qué nos vamos a encontrar. ¿Tú has visto películas de 1900? Sí, por supuesto. De 1890. Buster Keaton, bueno, algunas, sí. ¿No has visto esas películas el donde... amanecer, el famoso amanecer y el tren que se venía a la pantalla. Bueno, pues tú no has visto esas películas donde de repente la acera y la calzada no están asfaltadas, Sí. que los coches de motor a explosión compartían con las bicicletas, con los carruajes, Sí. con los peatones, con los Sí. caballos, con el que iba, el que venía, el que vendía, con todos. Eso hay que regularlo. En 1890 nadie sabía si había que dar preferencia a los caballos o a los coches Sí. o a los peatones. Sí. Ahora estamos en las mismas. Y ahora nos parece muy normal que los peatones tienen su sitio, los patinetes no sabemos qué sitio tienen, los coches tienen su sitio y las bicicletas tienen su sitio. Pero tengo una pregunta, Félix, porque lógicamente, y como lo decía Andrea, el salto cuantitativo ha sido cuántico en estos últimos 20 años, que no sucedió prácticamente entre finales del siglo XIX y comienzo del siglo XX. Todo fue un proceso un poquito más, no sé, largo, un poquito más orgánico. Lógicamente, ¿cómo hacemos para regular eso y para eso transformarlo, Andrea, en una ley que todavía no sabemos cómo va a impactar? Porque como va todo tan rápido, quizás esa ley es obsoleta en meses. Mañana. Sí, exactamente, Ceci. Bueno, eso es un desafío muy importante, pero no es imposible, ¿eh? Lo que se puede hacer y se tiene que hacer, bueno, el principio primero que tenemos, tú has estado en la moda, estás en la Sí. moda, ¿te acuerdas de la publicidad? Cuando era joven, Andrea. Da giovane. ¿Te acuerdas de la publicidad? Speed is nothing without control. La velocidad no es Exactamente. nada sin control. Entonces, hemos tenido ningún control en Internet porque decidimos hace 30 años de no regularlo. Ok. Y ahora nos encontramos con intermediarios que mueven una gran parte de nuestra economía y atención que no son responsables. Entonces, el principio de responsabilidad, aquí vuelvo a lo que estaba diciendo antes, el primer principio muy importante. Pero ¿cómo se hace para regular algo que se mueve y va rápido? Y Siempre sí. definir los principios, de dónde sales y dónde mueves, definir los objetivos, dónde quiere llegar, la visión de nuestra sociedad en el medio plazo. Y todo lo que está en el medio no lo puedes escribir en una ley. Ese es el problema. Ahí Porque está. la ley tiene que ser viviente, tiene que tener todas las partes interesadas, la sociedad civil, el sector privado, los individuos que están involucrados en discutir las prioridades cada día con instituciones que son inteligentes y escuchan. Bueno, pero decís todo esto, entonces paso con Ceci, y Ceci utilizó una palabra que ha hecho mover a la humanidad constantemente, la revolución, en cuanto a ideas, en cuanto lógicamente a invenciones, todo. Esta revolución no rompe un poco
con lo que estaba contando Andrea recién? Totalmente. La revolución, esta cuarta revolución industrial, o algunos llamamos la quinta también, rompe con todos los esquemas. Y, por ejemplo, los regulatorios. Primero, ¿por qué? Siempre que se quiso regular una industria nueva, se pone resistencia. Cuando nosotros éramos chiquitos y nos querían poner un límite, no nos gustaba. Lógicamente, si yo soy una empresa que ahora puedo libremente vender lo que quiere, hacer lo que quiera, me quieren poner una restricción, no me va a gustar. Primero eso. Segundo, el tema del argumento, el primero es frena la innovación. Ay. Bueno, si nos ponemos a pensar, la industria farmacéutica y la banca son de las industrias que más ganancias tienen y las más reguladas a la vez, con lo cual eso es, digamos, algo que no tiene sentido. Y en segundo lugar, y con relación a tu pregunta y lo que decía Andrea, esto de la revolución, ¿cambiamos las estructuras, los clásicos? Absolutamente sí. Y yo creo que el derecho, la regulación, los cuerpos legislativos, los gobiernos, se tienen que ayornar a esta nueva realidad. Y también las currículas universitarias, o sea, el cambio es transversal. Ya no podemos pensar en legislaciones con categorías estancas que definen conceptos como si fuesen estáticos, cuando todo es dinámico. Y por empezar, sin ir más lejos, la digitalización y la inteligencia artificial. Y en un ratito vamos a volver con esto de la inteligencia artificial, porque es un tema muy interesante. Pero hay una cosa que es importante, porque lógicamente, Félix, la Comunidad Europea, más de 20 estados trabajando en conjunto, pero con idiosincrasias diferentes, herencias culturales diferentes. O sea, ¿cómo hacemos para algo que va tan dinámico, tan rápido, que se mueve tan fluida, para regularlo en un marco dentro de una sociedad de estados, donde nos tenemos que poner todos de acuerdo a un mismo nivel, inclusive a veces sabiendo que para cada una de estas sociedades y estados completamente diferentes va a haber algún tipo de falla o de un glitch que no va a permitir que sea tan fluido todo? Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer es hablar con la gente que sabe. Sorprendentemente, cuando tú hablas de estas cosas, los que legislamos somos gente de mi edad. Ahí está. ¿Cómo hacemos? ¿Y qué es lo que hacemos? Lo que hacemos en la Unión Europea es también hablar con la sociedad civil y con la gente joven. Claro, porque esto va a ser disfrutado, Félix, por... A ver, no tengo miedo a decirlo a mi edad. Decilo, decilo. Quizás dentro de poco voy a quedar hasta obsoleto para muchas cosas. Pero lo digo con mucha ternura y porque es verdad, porque por más que yo me quiera poner al día a mi edad con muchas cosas, lógicamente, como hablábamos, ¿sí? No somos nativos 100%. Entonces, si no incorporamos a las nuevas generaciones a la conversación, y una conversación importante, a veces es muy difícil pasar ese listón, ese testigo a las próximas generaciones. Hay que hacerlo, ¿no? Mira, yo creo que hay que hacerlo, pero hay que hacerlo de una manera ordenada. Y eso es lo que la Unión Europea intenta hacer. Efectivamente, en un ámbito tan dinámico como esto, tú te puedes equivocar en la regulación. Pero lo que hay que hacer es intentar empujar todo este entusiasmo tecnológico en un sentido. Y es en un sentido, digamos, como toda la regulación que hace la sociedad, es en un sentido del bien público. Sí. ¿Qué es lo que no se puede hacer? ¿Qué es lo que intentamos conseguir? ¿Qué es lo que intentamos facilitar? Pero al mismo tiempo, ¿cuáles son los límites que tenemos que poner? Pero también se los ponemos a la industria de fabricación de pantallas de plasma y a las de fabricación de bollos de pan. Pero una de las cosas más importantes tiene que ver con lo educativo. No sé si están de acuerdo conmigo. Y lo que significa, lógicamente, la educación. Y la importancia que cada uno de los estados, de cada uno de los países le da a su educación. Y cómo también sentamos las bases para que estas nuevas generaciones, a partir de la educación, puedan utilizar todo este tipo de herramientas de una buena manera, pero que también todos tengan la misma oportunidad, porque a veces, Félix, es difícil esto, sobre todo a vos que quizás trabajás en la Comunidad Europea para América Latina y el Caribe, que tiene realidades muy diversas. No. A ver, me encanta. No. Yo no veo aquí nada que no vea en Europa. Me encanta, a ver. ¿En qué lugares y en qué situaciones? Mira, yo lo que descubro, antes una de las chicas que ha estado aquí haciendo uno de los conversatorios ha dicho que el norte, Ducao, no sé qué. Yo no veo en América Latina y en el Caribe una diferencia brutal en los temas digitales. ¿Por qué? Porque la tecnología y todo lo que tenemos a disposición todos nos está igualando
a la hora de las conversaciones, de los intercambios de información. Conversaciones de estas estamos organizando nosotros ahora entre América Latina y Europea, entre empresas, a distancia, para compartir soluciones. Eso no lo estamos haciendo con otros continentes. ¿Por qué? Porque no hay ese nivel. Y esto es una conversación que entre Unión Europea y América Latina estamos cerrando para la cumbre la alianza digital. ¿Por qué? Porque se puede. ¿Por qué se puede? Porque estamos mirando con los mismos instrumentos, pero estamos mirando con las mismas gafas. O sea que tenemos las mismas herramientas aquí en América Latina y el Caribe que tienen en la Comunidad Europea. Pero también tenemos en América Latina las mismas gafas de ver. Es decir, vemos la tecnología, vemos la revolución tecnológica, pero vemos la preocupación de lo público y lo privado, de la revolución tecnológica y la necesidad de que la tecnología sirva a la gente y no al revés. Y eso... Claro, la gente tiene que estar siempre, Andrés, en el centro de todo eso. Valores que nos igualan, ¿no? Y que nos mueven. Sí, pero... A ver, bueno, me gusta porque ya empezamos a ver pero que... yo subo mi mano. A ver, carísimo Andrea. Atención. Attenzione. Mi fate attenzione, como dicen los italianos. Fate attenzione. Subo mi mano, ¿por qué? Porque nos pusimos de acuerdo que a un momento de este conversatorio empezamos a pelear, ¿no? Sí, para hacerlo más divertido y... Tenemos la misma herramienta porque las herramientas son estandarizadas en todo el mundo, también en China son el equivalente de lo que tenemos aquí. Pero... No tenemos el mismo acceso. Ahí está. Hay una tercera parte del mundo que no tiene acceso a internet y unos no tienen acceso a electricidad tampoco. O agua potable. Segundo, si vemos las proyecciones del impacto de la transformación digital en el mundo, vemos que el norte del mundo va a ganar mucho más que el sur, que ya está atrasado. Entonces, la polarización, la desigualdad va a incrementar. El papel de la Unión Europea, pero la Unión Europea lo está haciendo, ponerse el problema de cómo... Es un poco como cuando teníamos la vacuna, ¿no? Que si no se salvan todos, no está seguro nadie, no se salva nadie. La tecnología es la misma cosa. Tenemos que tener todos acceso y una educación buena. Por eso digo, porque una vez que uno tiene el acceso, también hay un recorrido educativo de aprender la utilización. Pero ¿cuál es esa educación, Iván? A ver. La educación no es STEM, materia científica y tecnológica solo. Nos han dicho muchos años, tienen que estudiar STEM, ciencia. No es solo eso. No es solo coding, porque el coding lo van a hacer las máquinas. Educación es educación de base, la habilidad de distinguir lo que es verdad de lo que es mentira, de dónde son las fuentes de las informaciones, de tener lo que en inglés se llama situational awareness, ¿no? La conciencia de dónde estamos y cuál es el contexto. En una palabra, dos palabras en latino, intus legere, inteligencia. Sí. Bueno, pero pará. Pero antes de transformar todo eso... No me ha llevado la contraria mucho, ¿eh? No me ha llevado mucho la contraria. Pero me gusta la vehemencia para explicar perfectamente sus palabras. Pero en este intolegere y en esta inteligencia, lógicamente, Ceci, lo que hablabas vos, ¿cómo podemos hacer para que haya igualdad de condiciones? Porque si no, todas las desigualdades que quizás nos podemos encontrar en este mundo 2D van a pasar al 2.0, 3.0, 4.0 y así sucesivamente. Totalmente. A ver, un punto es la tecnología puede ser una herramienta de inclusión o de exclusión. Puede servir para intensificar y agrandar las brechas sociales existentes. Eso es una realidad. El tema es cómo esto, lo que plantea Félix, cómo queremos utilizarla. Ahora, si vamos al tema de la educación, es la respuesta y la solución. Uno de los principales panic attack de la inteligencia artificial va a reemplazar los puestos de trabajo. Una de las grandes preguntas del siglo XXI. De las grandes preguntas del millón, como se dice acá. Y justamente el debate es, bueno, tenemos que dotar de habilidades a las personas para que puedan potenciar las habilidades humanas con la inteligencia artificial. A mi modo de ver, en el futuro, quienes triunfen y quienes tengan mayores logros van a ser las personas que sepan manejar la tecnología de modo tal de poder potenciarse con la tecnología. Y para eso que necesitamos educación. O sea, la educación es la clave y es lo que nos permite justamente el acceso e igualarnos. Lógicamente, ahora explicabas que había una alianza, ¿no? Digital, Félix, entre la Unión Europea y América Latina. ¿De qué se trata eso? Sí, estamos trabajando
si ya era difícil trabajar a 27, ahora vamos a trabajar a 60. Un montón. ¿Por qué Poné no? los fideos. ¿Por qué no? Y entonces lo que Y con estamos- nuestros horarios, Sí, por sí, favor. a con las 9 varios de la horarios. noche. Por Sí, favor. pero No me den tú- comer a las 7. Esto ya me lo han explicado a mí mis hijos. No te preocupes, papá, que te dejen grabado el mensaje y tú lo escuchas después. Exactamente. Y esta es la negociación. A mí me enseñaron que la negociación era otra cosa. Pero lo que estamos buscando es lo mismo que estamos haciendo en Europa y lo mismo que está haciendo América Latina, que es conexión y educación. Porque nada te sirve tener 5G o 12G Si no tenemos- sabes qué hacer con él. Aquí todos hemos aprendido en la pandemia que de repente nos hemos ido a esto todos, aunque seguimos apretando el botón de muted cuando no toca, pero seguimos en ello. ¿Por qué? Porque podemos acceder, pero tenemos que saber qué decir y qué hacer. Es muy importante que la gente sepa que le puede llegar salud, que le puede llegar justicia, que le puede llegar administración, que puede pagar impuestos o puede cobrar facturas, pero tiene que saber hacerlo. Porque si no, te estás excluido. Y si estás excluido, como habéis dicho antes, si te estás excluido de esa conversación, no vas a poder competir. Pero sobre todo, tampoco vas a poder explicar y ser un ciudadano, digamos, con todos los derechos y deberes, porque no sabes cómo entrar a los derechos y deberes. Y por eso es muy importante que la gente joven hoy piense, como decías tú, lo que vamos a hacer, lo que vais a hacer cuando tengáis mi edad, que todavía os queda. Claro, ¿Qué pero queréis seguramente, llegar? pero una cosa, Félix, que a mí siempre me sorprende, porque nosotros tendemos a veces, y no sé si ustedes opinan lo mismo, y si no opinan lo mismo, levanten la mano y anímense a no estar de acuerdo con nosotros. Podemos hacerlo esto, porque esto tiene que ser lógicamente de ida y vuelta. ¿Sabés lo que veo a veces, Félix, Andrea, Ceci, que nosotros hablamos aquí arriba de este escenario y hablamos de las problemáticas de los próximos 20 años, y a veces pienso que nosotros hablamos desde una generación culposa, que le costó resolver un montón de cosas, y hoy estas nuevas generaciones han resuelto muchísimas situaciones por ellos mismos y tienen un entendimiento de sus problemáticas y vicisitudes mucho más acertadas que quizás, y me pongo como ejemplo y perdón que sea autorreferencial, me sucedía a mí cuando tenía 15, 16, 17 años. Entonces, ¿cómo hacemos también desde nuestros lugares para dejar ese camino allanado? Porque eso es al final del día, cómo sentamos unas bases sólidas para que la próxima generación realmente desarrolle estas nuevas tecnologías de una manera efectiva, parece tiempo y espacio, porque hay una cosa de la humanidad, nunca va a poder dejar de ser, a veces, esclavos de nuestro tiempo y espacio. Yo creo que la clave es la liberación de los mandatos sociales. Y eso es la libertad, que a veces nos olvidamos del valor enorme que tiene. Y cuando hablamos de libertad, no solo es la física, sino también es la libertad digital. Por ejemplo, los neuroderechos, que ahora se regulan en Chile. Básicamente es la libertad de la injerencia que va a tener la tecnología en mi cerebro. Eso es libertad, porque si a mí un algoritmo me condiciona sigilosamente ahí está. a cómo yo me tengo que comportar, ¿físicamente soy libre? Sí, físicamente no tengo una persona que me está atando. Pero ahora, estás... exactamente, silenciosamente, imperceptiblemente estoy siendo, vamos a decir, manipulada. Entonces yo creo que los jóvenes del presente sí tienen una liberación de mandatos mucho más grande de la que tal vez tuvimos nosotros ahora, Sí. pero de alguna manera pueden ser esclavos de las redes sociales, por ejemplo, y como no tuvieron ese cambio de lo analógico a lo digital que tuvimos nosotros, es como difícil abstraerse de eso y ser consciente de, che, mira que todo lo que ves en las redes sociales no es el azar, no es que le pintó a... No, es un algoritmo que está programado para mostrarte eso y que te influye en las decisiones que vos tomás. Vos no elegís ese video porque querés elegirlo, lo elegís porque Hubo una... te llevaron a ese caminito. Andrea, que te vi como ahí que querías entrar directo. Claro, claro, ahí, no, pero no logro pelear porque estoy de acuerdo con los dos. Es un desastre. problema. Mejor. Pero el arte de argumentar es un arte importante para Sí, todos. por Tenemos supuesto. que No lo tenemos que preservarla perder. y argumentamos. Yo te hago un ejemplo, les hago un ejemplo, ¿no? Hemos tenido un problema hace unas semanas, un chatbot que convenció a una persona en Bélgica a suicidarse. Sí. Es un ejemplo Gravísimo. de unos problemas de ruido y del peligro que tenemos. No sé cuánta gente aquí está preocupada por la inteligencia artificial. No sé si Levante pueden la subir mano la mano. quienes ¿Cuántos son tienen- a preocupados? ver.
No muchos, ok. Si Luca y Los Amador jóvenes no están preocupados. Quiero decir, hay gente que está preocupada. Pero es esto. Mirá, Tengo una segunda pregunta. pero un segundo ahí, increíble. Lo voy a ver cómo lo puedo decir de una Repetí la manera pregunta, porque yo no lo puedo elegante. creer. A ver cómo lo puedo decir elegante. Los que hemos recorrido un poquito más este camino llamado vida, levantamos la mano. Todos los demás no. De nuevo, ¿quién Entonces, está hay un preocupado por la indicativo. inteligencia artificial? Menos de ni el 20%. Un Bueno, 15%. Bien. Yo sé por qué. ¿Quién con pelo está preocupado con la inteligencia Yo sé artificial? por qué, porque las charlas de encuentros que hemos tenido antes han convencido a todos que la inteligencia Ya artificial es convencimos a bellísima. todos. Pero segunda pregunta que tengo Sí, es, ¿alguien ha visto la serie Black Mirror aquí? sí. Sí. Bien. Ok, casi Bueno. todo lo que han visto ahí están en la lista de aplicaciones de inteligencia artificial prohibidas en la ley de inteligencia artificial de la Unión Europea. La manipulación mental, el sistema de puntuación social, Sí. y todas esas cosas, la predictive policing, aplicación de la ley con predicción. Es importante que, como está diciendo Félix, los usuarios o ciudadanos tengan la educación y la posibilidad de controlar la alfabetización informática Sí. para poder distinguir lo que es verdad y lo que es mentira. También la ley tiene que ayudarlo a reducir el ruido, a bajar el ruido y todo el peligro que hay junto a oportunidades increíbles que tiene la Pero tecnología. ¿cómo manejamos esto? Porque lógicamente hemos escuchado en las noticias todo un montón de artículos en algunos de los diarios más importantes del mundo, ya sea en Estados Unidos, en Inglaterra, en España, en Italia, aquí en Argentina también, por supuesto. Esto que tiene que ver con la investigación, el de parar las investigaciones, voces que quizás estuvieron en el desarrollo de todo este nuevo sistema de plataformas que hoy son completamente, que hablan de una manera hasta con miedo de lo que ayudaron a crear o a desarrollar. Entonces, lógicamente, la información que nos llega a nosotros, a los ciudadanos de a pie, es un poco disruptiva, un poquito... Yo creo que lo que primero que tenemos que hacer, y miren la frase que les voy a tirar ahora, hay que separar la paja del trigo. Ahí Ok. se me cayeron los años. No, básicamente ¿por qué? Porque hay mucho exageración a veces A de lo ver. que verdaderamente es los peligros de la inteligencia artificial, tipo los robots asesinos, chicos, no van a llegar. Sí, las armas autónomas, sí, pero no los robots asesinos que se van a complotar en nuestra contra. Y por ahí los riesgos reales son los que menos se ven. Pero eso por un lado. Y por el otro lado, por ejemplo, esta carta firmada por Elon Musk, che, paremos la inteligencia artificial, un poco hipócrita, si me permitís. ¿Por qué? Porque justamente las empresas que lucran y desarrollan esta tecnología sin ningún tipo de miramiento ético plantean una carta para frenarla sin una contrapropuesta de qué es lo que podemos hacer, ¿no? Entonces, lo que yo planteo es, bueno, a ver, ayer uno de los capos de OpenAI, que es ChatGPT, en el Capitolio de los Estados Unidos planteando ChatGPT es una bomba, pero tengamos cuidado con los riesgos. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué es concretamente lo que hacemos? Iniciativas como la de la Unión Europea, que viene trabajando hace muchísimos años de manera interdisciplinaria en la creación de una ley de inteligencia Sí. artificial, es súper valioso. Pero tenemos que pensar también en marcos mundiales, porque la inteligencia artificial no reconoce fronteras, ¿no? Y uno de los issues más importantes hoy es la seguridad, automáticamente. Y estamos hablando de nuestros datos, de lo que ponemos, de nuestras voces, de nuestra... O sea, todo. Todo. Nuestro ADN, nuestros Sí. datos biométricos, todo. Y eso cómo... Y yo le digo, ¿cómo haces para trabajar? Félix decía, bueno, 27 países como Unión Europea, ahora 62 con toda la región. ¿Cómo hacemos para ponernos de acuerdo con algo con lo cual todos los que estamos aquí, todos tenemos diferentes miradas, diferentes approaches y diferentes oportunidades de relacionarnos e interactuar con eso? Entonces, lo que yo digo es, va todo tan rápido. ¿Tenemos el tiempo para ponernos de acuerdo o para, si quieren regularlo esto de una manera orgánica? Bueno, A ver. tenemos el tiempo de ponernos de acuerdo sobre los principios, pero Ok. los principios no son suficientes. No. Se necesita ir mucho más adelante. Bueno, lo que está pasando es que no vamos a ponernos de acuerdo en todo el mundo a nivel global, porque Es imposible. entre Estados Unidos y Imposible. China no va a ser posible, pero a nivel, por ejemplo, de la OCDE, en manera Sí. más internacional, con también Argentina, que participa en estas discusiones, estamos definiendo un marco interoperable para los principios sobre inteligencia artificial y una regla sobre inteligencia artificial.
Pero en este caso, el sur del mundo tiene que participar mucho más. Países con mucho talento, educación, como Argentina, tienen que participar mucho más, están en la mesa. Y yo creo que la Unión Europea favorece esta participación y los jóvenes de Argentina tienen que empujar porque esta participación sea activa y efectiva. Y yo creo que eso es la cuestión importante. Y seguir monitoreando, porque al final es una cuestión... Claro, pero cuando hablas de información continua. y Félix, monitorear, estamos hablando de información, de datos en cuestiones de segundos tan enormes. Esto es tan vasto, es tan profundo como la galaxia, que no tiene fin. O sea, ¿cómo hacemos para, nuevamente, sentar bases conducentes para el futuro, Félix? Mira, yo creo que antes había aquí otro que ha hablado, ¿verdad? Que era Américo, el de Atos, que Sí. ha hablado de los Juegos Olímpicos. ¿Cómo Sí, sí. enfrentas tú a 5.000 millones de eventos de seguridad en 15 días? Ya los números son... Imposible. Exactamente, yo no he visto nada nunca parecido. El tema es, primero tienes que tener un entorno, una ley o un marco que te ayude a entender qué es lo que estás regulando. Y luego no se trata de prohibir, porque es como lo de ponerle puertas al campo. A la tecnología no se le puede poner puertas, pero se le puede encauzar y se le puede explicar lo que no puede hacer dentro de un entorno. Hoy en día, y los jóvenes, yo creo, todos tenemos esta capacidad de influir políticamente en las decisiones, pero Sí. tenemos que utilizar el cacharro. Porque No, el por cacharro no es solamente para recibir vídeos, que está muy bien, también podemos votar socialmente. A ver, socialmente, ¿quiénes piensan de aquí que nos están escuchando muy atentamente? Levanten la mano quienes piensan que hay que regularizar completamente todo esto. Anímense a levantar la mano. El 15% Está muy nuevamente. discutido. Mira, yo lo que creo es que tenemos que ir camino hacia normativas que miren hacia la prevención. Ok. Hay que tomar a la tecnología como, por ejemplo, cada producto farmacológico o alimento que consumimos está previamente habilitado por una agencia que nos dice esto es apto para el consumo humano, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene un riesgo enorme para nuestra salud. Lo que nosotros tal vez tenemos que ver es que muchas veces estos algoritmos o esta tecnología puede tener un riesgo para la salud, para la dignidad de las personas, casi tan grande como algo que ingerimos, ¿no? Y eso es por ahí lo que cuesta ver. Y principalmente creo que cuesta porque es algo intangible. Es como pasó Pero tengo una pregunta, Ceci. A ver, como un neófito de todo esto, ¿no? ¿Estas son prerrogativas y problemáticas nuestras o prerrogativas y problemáticas de los jóvenes per se? ¿Se entiende? Y estoy mirando quizás a las más jóvenes de nuestra querida audiencia. ¿Estas son prerrogativas nuestras o de esa generación? Lo que yo creo ¿Se entiende es lo que quiero preguntar, que no? es una prerrogativa cuando uno se sienta a estudiar de qué se trata. Porque si uno, o sea, a ver, el virus, ¿cuándo Sí. nos preocupa un virus? Y cuando después tengo el resfrío y tengo fiebre y no puedo salir de mi casa. Ahora, si yo tengo un virus y no siento nada, no me preocupa. O sea, ¿cuándo nos preocupan las consecuencias? Entonces, cuando empezamos a sentir las consecuencias... Pero tendemos como humanidad a perderle miedo rápido a las cosas hasta que Re. después tenemos otro cimbronazo también. Bueno, sí. mi solución es muy, muy simple, ¿eh? No es manejar con miedo, pero manejar con cuidado. Sí. Mira, hay una generación, hay una edad en la vida, que Sí. tú has hablado de la vida, hay una edad en la vida en que te puede preocupar que te hackeen las cuentas corrientes. Hay una edad en la vida que como no tienes dinero, pues no te preocupa que te hackeen las cuentas. Pero cuando uno va al banco y firma la apertura de una cuenta, uno tiene mucho más impresión que cuando uno se da de alta en Revolut en Internet. Un banco digital. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lo que tenemos que hacer es ese acto consciente de decir, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Que no es simplemente descargarme o entrar o subir o bajar. ¿Yo qué hago? Y ese acto lo hacemos todos los días. Lo hacemos todos los días cuando tomamos el autobús o cuando vamos a comprar un café. Eso es lo que tenemos que pensar. A partir de ahí tenemos que trabajar porque hoy en día el problema que tiene la tecnología para los diplomáticos que trabajamos en esto y para los expertos es que ya no te vale que la Unión Europea regule. La Unión Europea regula, pero como decís vosotros, si solo regula la Unión Europea, tenemos que ir más allá y eso es lo que nos dedicamos nosotros, Pero, por ejemplo, a explicar por qué regula la En la Unión educación. Europea.
hoy, ¿no? El chat. Escribime un artículo, una monografía sobre... Bueno, ya veo caras que hacen así. Una monografía sobre el imperio incaico, pum, 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 el Tahuantinsuyo, papa, y arrancamos con todo. ¿Cómo hacemos también para regular estas cosas? ¿Por qué? Porque al final del día, nosotros no nos imaginamos lo que va a ser de nosotros, o para nosotros, o con nosotros, esta tecnología en los próximos 5 años. Mira, hoy a la mañana en el panel que estábamos sobre desinformación en la era de la inteligencia artificial, pusimos un ejemplo que me parece clave. Cuando salieron las calculadoras hubo una protesta de profesores de matemática. Yo tuve el reloj, a mí me gusta, soy muy nerd, me encanta. Muy nerd. Ahorré para comprarme el reloj con la calculadora. Me pareció el invento más brillante. Sí, olvídate, toqué el cielo con las manos. Bueno, sí, ahora... En ese momento hubo una protesta de profesores de matemática en contra del uso de la calculadora. Sí. Hoy lo vemos, ¿a quién se le ocurre prohibir una calculadora? O sea, en las clases se enseña con una calculadora. Ahí vamos. En el futuro, mañana, ¿sí? Vamos a enseñar con ChatGPT, vamos a enseñar con todos estos recursos. ¿Por qué? Nuevamente, porque los tenemos que utilizar como aliados, porque eso mismo, o sea, si yo quiero en el aula hacer que los pibes vivan en un mundo que no es el que se van a encontrar cuando salen, ¿de qué me sirve? ¿Qué los estoy formando? No uses la inteligencia artificial, no uses la computadora, no uses la calculadora, y después cuando salís sos un tonto que, uy, ¿esto qué era? Hay un algoritmo, y sí. Lo peor de todo es que si nosotros los docentes, yo soy profesora, no lo hacemos, ellos lo hacen solos, porque son curiosos, porque son inquietos, porque tienen el celular, investigan todo. Yo tengo una materia que es inteligencia artificial y derecho, y muchas veces ellos, profe, mirá, descubrí este algoritmo, mirá lo que hizo, qué loco. Van más allá. Entonces, nosotros tenemos el desafío, los educadores, de adaptarnos a este cambio y enseñar junto con la tecnología, que es la realidad. Yo tengo otra pregunta, porque... Habrá una pregunta donde tenemos la mayoría de la gente que dice sí, no, que sube la mano, ¿no? O son flojos y no suben. ¿Quién cree que el progreso tecnológico va a acelerar en los próximos años? Oh, finalmente. Bravo, Me voy. Era que les pesaba el brazo. Pues no, pero quiero dar, ¿por qué le hice esa pregunta? En particular los jóvenes, ustedes van a ver en su vida una evolución de la inteligencia artificial increíble que va a cambiar todo. Y ustedes pueden escribir esta historia juntos con los reguladores, con las empresas y todo eso. No se necesita tener miedo, pero es casi una obligación. Es un derecho de ustedes también de tener una opinión y seguir teniendo una opinión. Andrea, ¿por qué? La obligación es nuestra de abrirles las puertas para que puedan generar absolutamente todos esos cambios necesarios para vivir todo esto como lo decís vos. Y la preocupación es normal, lo que están preocupados, que no eran muchos, pero también en el caso de preocupación, un momento que se van a preparar a un momento donde van a haber un cambio continuo, muy grande, una rapidez increíble, y el mundo va a cambiar acerca de ustedes, y ustedes tienen que tener una clave para interpretarlo. Y aquí se necesita educación, se necesita compartir experiencias y ideas con los demás, y entonces se necesita hacer lo que distingue el ser humano. Para mí es importante. Puede ser que dentro de 20 años ustedes van a ver que van a trabajar 2 días a la semana, o que van a trabajar todo el tiempo sin darse cuenta. Todo puede pasar, como decía Stephen Hawking, ¿no? El científico. Eso puede ser la cosa mejor que pasa al ser humano en la historia, o la peor. Y nosotros somos los que vamos a decidir cómo queremos utilizar todas estas herramientas. ¿Le podemos dar un fuerte aplauso, por favor, a Félix Fernández Yo, a Andrea Renda y a Ceci Danesi, que han venido aquí muy generosamente a compartir esto? Ahora, para cerrar, Félix, ¿qué le dejamos nosotros a las próximas generaciones? Un quilombo. Tareas. Un casino en italiano. Una capacidad que nosotros no hemos tenido, pero hay que gestionarla con responsabilidad. Andrea. Un montón de tareas difíciles porque no logramos todas las cosas que teníamos en la cabeza, y claro,
Es verdad que el perfecto es el enemigo de lo bueno, pero nosotros hemos sido bastante malos hasta ahora. Entonces, que nos ayuden también a mejorar las cosas. Ceci. Un desafío, y el desafío sobre todo para nosotros, que temas que creemos que están superados, como la igualdad de género, todavía no lo están. Necesitamos más mujeres, por ejemplo, en la ciencia y la tecnología para evitar esas fallas que tienen los algoritmos. Entonces, un desafío muy grande y yo espero poder que entre todos podamos construir, y sobre todo la Unión Europea está trabajando incansablemente para eso. Pero en de eso se diversidad. trata, porque somos nosotros los que tenemos que... Hacer ese trabajo. Y no solo eso, saber cuándo tenemos que dar un paso al costado y dejar que estas próximas generaciones que resuelven sus problemáticas, sus inquietudes y curiosidades de una determinada manera, lo hagan. Porque si no lo hacen ellos, son los dueños del futuro. Absolutamente. Muchísimas gracias. Gracias, Félix. Muchísimas gracias. Ha sido muy amable. Gracias Andrea, a ti. muchas gracias. Ceci, muchas gracias. Agradecemos a todo el Luca equipo. y Amador. Amador, y a todo Sánchez el Rico, equipo, que es un Luca. equipazo el de la delegación. Y un El fuerte equipo. aplauso a la delegación de la Comunidad Europea, de Unión Europea. Por favor, un fuerte aplauso para ellos. Y a Iván. Gracias de todo, Iván. Y a Le ponen Iván. mucha garra. Gracias. Ahora a seguir disfrutando de este Campus Summit en esta lindísima tarde aquí en la Ciudad de Buenos Aires, y esperemos que todo lo que se diga en cada una de las charlas los ayude a todos y a cada uno de ustedes para formarse sus ideas, para seguir defendiendo lo que creen, para seguir generando progreso y sobre todo para que estas nuevas generaciones realmente sean lo que son, los dueños del futuro. Muchas gracias. 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 Chao a todos.